Y ya tenemos en línea al periodista de Caras y Caretas, Ricardo Pose. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mónica. Buen día, compañeros de La Semilla. Buen día, audiencia. Bueno, como se darán cuenta por el tono de voz, no sé si es muy evidente. Un poquito resfriado. Un poquito bastante, digamos. Acá, por lo menos en Montevideo, hay una situación de saturación de las emergencias, ahora que apretaron los fríos por enfermedades respiratorias. Y bueno, uno nunca quiere quedar afuera de la foto. Claro. Así que bueno, me sumé a las huestes que estamos un tanto apestadas, digamos. ¿Vacunado contra la gripe o no? Vos sabés que no me agarró a tiempo, che. Ah. Fue bien cómico porque una compañera que trabaja en la salud me dijo, en realidad diplomáticamente me dijo, vos que estás en edad de riesgo, deberías vacunarte. Y como yo le dije, me secaste porque al otro día de que me dijiste que me fuera a vacunar, cosa que yo ya sabía que tenía que hacer, bueno, caí con gripe, así que no llegué a tiempo, digamos, y creo que ahora no me puedo vacunar, además, hasta que se me vaya el efecto de esta gripe. No, me mató en edad de riesgo. No vamos a preguntar la edad, ¿no? Pero... No tengo ningún problema de coquetería, 56 años, para 57 el 22 de julio, más le digo, si quieren mandar unos quesos artesanales de Colonia de regalo, se aceptarían. Ah, pero mira que bien entonces. Ricardo. No voy a caer en aquello de tu vecino, de manden sólidos, pero casi. Ricardo, se cumplen finalmente los 100 días de gobierno de Yamandú Orsi, ¿no? Y bueno, sí. Creo que todos los medios han hablado de lo mismo. Nosotros no nos íbamos a quedar para atrás. Ya habíamos previsto la semana pasada que esta columna iba a estar dedicada a estos 100 días. Sí. Yo incluso me había adelantado un poco en Mate Amargo, sacando un artículo específico que no tiene que ver con los 100 días, pero tiene que ver con uno de los aspectos que yo creo que hace estos 100 días. Porque, a ver, los 100 días de gobierno, digo sobre todo para las nuevas generaciones, no es un invento de este gobierno, ¿no? En la política uruguaya, los 100 días de gobierno implican un poco los 100 primeros días de convivencia, aunque suene raro, así en términos de pareja, de los primeros 100 días de gobierno con respecto a su electorado, porque allí lo que se mide es si en estos primeros 100 días de gobierno el gobierno llevó adelante parte de sus promesas de campaña, y eso habla un poco de cuál es el relacionamiento de la sociedad con el nuevo gobierno, por un lado para sus propios electores, pero por el otro lado para la sociedad, que de alguna manera no tuvo más remedio que asumir que el que ganó fue otro. Y bueno, esto forma parte de la cultura de la política uruguaya, de hacer este balance a los 100 primeros días de gobierno, entre los cuales se suele hacer justamente, un primer balance de las primeras medidas de gobierno, cosa que también este gobierno hizo. Yo sospecho que tú habrás recibido, como otros colegas y algunos círculos, desde la propia presidencia, cuáles fueron las 100 medidas tomadas. Sí. Y allí te diría que hay algunas medidas que se tomaron que me parece que son importantes. Algunas me parece que tienen que ver más con este problema que luego un poco vamos a desarrollar, Mónica, si te parece. A mí me parece que el principal problema que sigue teniendo el gobierno de Orsi, pero que no es un problema de Orsi, es un problema que yo he detectado durante primero los gobiernos de izquierda, sí, y después vamos a entrar un poco en eso, que tiene que ver con su política de comunicaciones, pero que además tiene que ver con otras cuestiones que yo te diría que fundamentalmente uno de los grandes debes que yo le señalo a la actual administración de gobierno es su política de comunicación, pero sobre todo de comunicación política. Pero ahora vamos a entrar en eso. Si te parece, algunas de las medidas que este gobierno implementó, que a mí me parecen bien, pero que de alguna manera, algunas tienen que ver con esto de la comunicación, como te decía. Por ejemplo, en mayo, a principios de mayo, el gobierno tomó una resolución bastante importante que tiene que ver con echar atrás todos los contratos que se habían hecho con los servicios de Antel y las empresas privadas. Sí. Esto fue una medida que tiene un carácter fundamental, no solo porque durante 5 años
SUTEL, el Sindicato de los Trabajadores de Antel y otros colectivos que tienen que ver con el tema de la comunicación estuvieron batallando por tratar de que estos acuerdos no se llevaran adelante, porque de alguna manera implicaban la pérdida de soberanía de Antel, ¿no? Como patrimonio del Estado. Acá se habla mucho del monopolio de Antel, pero habría que primero decir, bueno, sí, pero paren un poquito, podrá ser un monopolio, pero primero es un patrimonio del Estado y ya las sociedades que han perdido soberanía patrimonial en sus entes públicos, entre ellos en los entes de comunicaciones, saben cómo les va. Pero bueno, todo eso durante 5 años se fue desgastando, se fueron ampliando los contratos que este nuevo gobierno decidió echar atrás. Pero fíjate tú, nosotros en Caras y Caretas, una compañera se tomó el trabajo de ir bichando las últimas resoluciones y se topó con esta. Ajá. Te diría que fuimos casi el único medio que difundió en junio la noticia de que esta medida se había tomado, y ahora viene en el paquete de medidas que el gobierno tomó. Entonces, está bien, uno podría decir, bueno, no, pero finalmente la información fue dada. Ah, bueno, sí, pero qué importante hubiera sido para vastos sectores de la sociedad uruguaya que esta medallita de triunfo, que no es ni siquiera medalla de oro, no sé si llega a bronce, pero es una medallita que era una señal importante para vastos sectores de la sociedad, sobre todo los que han estado batallando por estos temas, decirles, che, muchachos, miren que acabamos de aprobar esto. Claro, de ahí parte lo que vos decís también, la comunicación, el hecho de hacer un poco más visible, así sea una medida que parece que no tiene muchísimo logro ni mucho alcance, pero hay un sector de la sociedad que lo estaba esperando. Exactamente, yo creo que igual tiene que ver con otro fenómeno que ahora lo vamos a hablar un poco, porque me parece que ahí hay un problema más de concepción política. Por eso es lo que yo le voy a pedir a la audiencia, que cuando me escuchen hablar de comunicación, no piensen en la comunicación en términos generales y abstractos, sino que voy a estar hablando de comunicación estrictamente política. Ajá. El otro tema es que, bueno, en el medio se meten algunas medidas que, por ejemplo, yo sé que es de gran impacto en la sociedad plantear que se puso en pausa, creo que es así que se dice, sí, el contrato del proyecto Neptuno. Pero en realidad nosotros nos tomamos el trabajo de hablar por ejemplo, con uno de los sectores involucrados, que es la gente de la Federación de Funcionarios de OCE, los trabajadores de OCE, que lo que dicen es que en realidad es que el gobierno en marzo o abril dijo que iba a poner en pausa este tema y estudiarlo mejor, no ha habido ningún avance. O sea, que está bien, entra en el paquete de las cosas que el gobierno hizo como gestión, pero no sé si se puede poner como una gestión de logro haber puesto en pausa el estudio de algo que todavía sigue en pausa, ¿no? Sí. Capaz que con esto tengo una visión muy subjetiva, pero que quizás en los primeros 100 días de gobierno se decidió no avanzar en la obra del proyecto Neptuno. Yo creo que esa hubiera sido una definición que hubiera meritado de alguna manera perdón, que hubiera meritado poner entre las obras de gobierno. Después creo que hay algunas generalidades que está bien, hay que ponerlas. A ver, yo con esto no estoy haciendo una crítica al gobierno en cuanto a las obras que hizo y de alguna manera informa que hizo. Primero porque parto de la base que ningún gobierno va a presentar a sus 100 días una visión autocrítica de su gestión, ¿no? Está medio como la tapa del libro. Creo que solamente la oposición es la que está con eso de que ya tendría que haber marcado el rumbo, ¿no? Bueno, ese es un tema. Lo que pasa que también después en el mundo de la política quedas aprisionado de estas cuestiones. Capaz que si hay algunas cuestiones que nosotros afirmamos, nos dicen que le estamos haciendo los mandados a la oposición, pero bueno, no importa. Nosotros sabemos dónde estamos parados. Y aparte, con 57 años que voy a cumplir el 22 de julio, te podrás imaginar que ya no tengo necesidad de andarle mostrando las credenciales a nadie. Ahí sí, no. Y cualquiera que tenga dudas que venga por casa que le explique un poquito de qué viene. Pero bueno, no importa. Pasada esta bravuconada producto de la fiebre, avancemos. Yo creo que justamente el gran déficit del gobierno está en su política comunicacional, o mejor dicha, en su falta de comunicación política. Y te voy a poner algunos ejemplos. Primero, yo te ponía el ejemplo de lo que pasó con lo de Antel. Sí. Pero te puedo poner el ejemplo de una situación que nosotros hemos hablado en nuestras columnas, que tiene que ver con todo lo que generó el debate público, que generó la situación de la compra de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización. Sí. Si tú miras con atención,
capaz que seguramente ya lo hiciste, pero si no, siempre se puede acudir al archivo. Hubieron declaraciones de Yamandú Orsi, el presidente de la República, que yo entiendo que como presidente de la República es el que tiene que llevar adelante cuál es la línea del gobierno, tiene que marcar cuál es la línea del gobierno, sí, pero que de alguna manera contradijeron, por no decir desautorizaron políticamente, a lo que en algún momento planteó el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, y uno de los principales senadores de su fuerza política, el senador Daniel Cayani. ¿Verdad? Sí. Uno puede decir, bueno, estamos en una sociedad libre, esto no está regido por un partido único, pero de alguna manera, en el medio de este debate, de un debate trascendental, que como yo ya he planteado aquí, lo trascendental es debatir si el Instituto Nacional de Colonización debe cumplir con su rol, o si fulanito de tal debe ser su presidente o no. Pero lo que sí no debería poder pasar, porque aparte estas desautorizaciones o estas visiones, o énfasis distintos más que visiones distintas, sobre un mismo asunto, se dieron en cuestión de pocas horas. Sí. Y uno partiría de la base que cuando se contrata, porque se contrata y se invierte ingentes recursos económicos en la contratación de asesores de comunicación política, bueno, este tipo de cosas es medio sorprendente que pase. Te diría incluso que no sería tan sorprendente que pase que a veces lo que un senador, por más que sea de la propia fuerza política, opine, no vaya en línea con lo que el presidente o la presidencia opina, ¿no? Por esta cuestión de la separación de poderes, uno podría llegar a entender ahí que en ese límite de autonomía, bueno, uno dice una cosa, pero la línea del gobierno va por otro lado, pero sí es más sorprendente que pase dentro de la propia presidencia. Ajá. Esto a mí me parece que no es un problema grave, simplemente un problema de decir, muchachos, alguien se está llevando el sueldo de asesor de comunicación, pero está filtrando por todos lados. Porque en realidad, para que esto no quede como una generalidad, primero, digamos, el senador Daniel Cayani planteó que, cuando algunos planteamos, dijimos, che, pero cuando levantaron la manito en el Parlamento, ¿no se dieron cuenta que Eduardo Viera era colono? Entonces allí el argumento esgrimido era, sí, lo sabíamos, pero no era la primera vez en la historia de colonización que un colono está en su presidencia. Bien, perfecto. No pasa nada. Cerramos carpeta, sigamos adelante. Sale Alejandro Sánchez planteando, como secretario de Presidencia, que bueno, que en realidad sí, capaz que hay un problema, que el problema no debería ser que Eduardo Viera entonces, si finalmente contó con el aval del Parlamento, sea presidente del Instituto Nacional de Colonización, pero quizás debería renunciar quizás no, pero debería renunciar a su condición de colono. Bueno, primer ruido que aparece dentro de la fuerza de gobierno. Y finalmente sale el presidente de la República, Yamandú Orsi, diciendo que Eduardo Viera no tiene condiciones para seguir siendo presidente del Instituto Nacional de Colonización. Claro. O sea, todo esto en el medio de un debate, algunos dados de buena leche, ya que estamos hablando de proyectos de tambo, otros con cierta malicia de la baja estofa política, pero con tres dirigentes del gobierno del mismo sector político en el que se escuchan algunos ruidos en la comunicación. Claro, porque ni siquiera fueron frente amplistas de distintos sectores, eran todos pertenecientes al MPP. Exacto. Entonces ahí tenemos un problema, o tienen un problema, pero que repito, no es un problema grave, pero es un tema a corregir de lo que a mí me parece que es una carencia en la comunicación política. Pero ahora sí te voy a plantear un tema que me parece que a nivel de la sociedad es un poquito más complejo y lamentablemente tengo que hacer una anécdota media personalizada. Sí. Una de las cosas que a nosotros nos sorprendieron ha sido la enorme cantidad de contratación de periodistas. Con esto, Mónica, ser periodista no es lo mismo que ser comunicador político. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas cuando estaban aquellos proyectos de que los militares pasaran a tareas de seguridad interna, patrullar las calles? E incluso sectores que tienen por qué saber del tema, como el propio Manini Ríos, decía, yo no estoy de acuerdo con el proyecto porque una cosa es la formación para el policía y otra cosa es la formación para el policial. Tal cual, sí. Bueno, acá pasa lo mismo. Una cosa es la formación para el periodista y otra cosa es la formación para el comunicador político, o como se le dice por ahí, comunicación en estrategia política. Ajá. O sea que ahí hay un primer problema.
se contrató periodistas, yo creo que para hacer justamente tareas de comunicación política, para los cuales, salvo honrosas excepciones, me parece que hay mucho de voluntarismo y de mucho de ensayo y prueba. Pero aparte, lo que complica un poco más y a varios nos asombró es que dentro de ese grupo de periodistas contratados se contrató una agencia de periodistas. Es decir, es una agencia que tiene una periodista, que es una asesora en comunicación, que aparte, para los ojos de la izquierda, tiene una trayectoria extraña. Fue asesora en comunicaciones de Juan Sartori cuando Juan Sartori era la novedad. De hecho, fue la que impulsó la campaña Conocés a Juan. Fue asesora, o es actualmente asesora de comunicaciones de empresas multinacionales como Catón-Natí, como empresas como el CASMU. Dicho con mucho respeto, es una mercenaria de las comunicaciones, mercenaria en el sentido de que, bueno, allí donde haya dinero, ella ejerce su trabajo, pero la agencia de esta persona fue contratada incluso para ser la encargada de comunicaciones de varios ministros. Uno de esos ministros o ministras fue la ministra Cecilia Cairo, ex ministra de Vivienda. Yo coordiné con esta persona, porque en algunos casos, por más que sea una agencia, esta persona personalmente atiende el boliche, sí, la posibilidad de coordinar una entrevista con la ministra Cairo, y la respuesta fue: cuando tengamos algo que comunicarle, vamos a avisar. Le dije: mirá, no estás entendiendo, yo no quiero una comunicación de lo que la ministra va a hacer el día que vaya con las llavecitas a entregar viviendas, sino quiero hacer una entrevista a fondo de qué es lo que piensa sobre el tema de vivienda. Sí. Y allí quedó cortada la posibilidad de entrevista. Una semana después pasó todo lo que pasó con la ministra Cairo. Sí. Entonces, a lo que voy, Mónica, la sociedad uruguaya, por un lado, se quedó sin la posibilidad de saber qué es lo que pensaba la ministra de Vivienda, que fue, digamos, ungida con ese rol, sobre la política de vivienda en este país, más allá de lo que fuera a hacer. La sociedad uruguaya se quedó sin saber cuál es su pensamiento sobre la política de vivienda en el Uruguay, ¿verdad? Salvo su círculo más íntimo, pero eso no le importa a nadie. Pero además, lo que quedó como síntesis en la sociedad uruguaya es que el gobierno puso una ministra de Vivienda que tenía deudas, por un lado, con algunas cosas elementales de los tributos que se tienen que pagar por el derecho a tener una vivienda, pero que además la derecha se encargó de sacar a relucir todo lo que habían sido los discursos cuando era legisladora en materias de vivienda, que se contradecía con su práctica cotidiana, por decirlo de alguna forma, en manera sintética. Sí. Yo lo que estoy diciendo con esto es: esta entrevista, ¿en qué hubiera aportado? Me parece que hubiera aportado en que, pasado lo que pasó, en que igualmente la ministra Cairo hubiera tenido que renunciar a su cargo, una buena parte de la sociedad uruguaya pudiera decir: sí, capaz que está bien, tuvo que dejar su cargo porque su conducta personal no estaba acorde a su cargo, pero ella tenía una muy buena visión de lo que ella pensaba se debía hacer en el Uruguay con el tema de vivienda. Claro. Bueno, eso no quedó registrado en ningún lado. No. Entonces, sí, dale. No digo, se lo quedó para ella porque no tuvo tiempo no le dio tiempo a poder divulgarlo, o sea, poder hacerlo visible. Exactamente, y aparte eso me parece que además que es un problema que hay con cada uno de los ministros, ¿no? Ahora están soltando un poco más la piola. Yo te diría que hasta mayo de este año, lograr una entrevista con un ministro, que la respuesta no fuera déjeme consultar si estoy en condiciones de darte una entrevista, ha sido peleagudo. Recién ahora se están abriendo algunas brechas, incluso el propio presidente de la República para los 100 días sí, le concedió una entrevista al Observador. Sí, de eso doy fe porque, bueno, estuvimos tratando de comunicarnos con el ministro de Educación, José Carlos Maya, y no, por ahora nos dijeron, el resumen que tuvimos fue: por ahora no está dando notas para el interior. Sí, claro. Sí, sí. Eso fue esa fue la respuesta. Bueno, ahí son parte de los otros problemas que tenemos, que en función de la hora te lo voy a tratar de resumir en breves minutos si puedo, de un tema que me parece que vamos a tener que seguir conversando, Mónica. Sí. El primero, voy a empezar por quería plantear otro, pero lo dejo para el final. Empecemos por esto ya que me das el pie. Sí. El otro problema que tenemos, y si estamos hablando no de política de comunicación en general, sino de política de comunicación de un gobierno de izquierda,
es que en algún momento tenés que definir cuáles son los canales, cuáles son las vías y cuáles son los medios de comunicación que vas a priorizar. Ajá. ¿No? Sí. Porque durante la campaña electoral nosotros escuchamos a todos los dirigentes de la izquierda nacional despotricar, denunciar, ¿no? Cuestionar el papel de los grandes medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Sí. Pero a la hora de conceder, por ejemplo, una entrevista, se priorizan los grandes medios de comunicación. Sí. A la hora de conceder información y entrevistas se prioriza a los grandes medios de comunicación, además de la capital, sobre los del interior. Entonces, en algún momento, si vamos a tener un perfil de un gobierno de izquierda, y un gobierno de izquierda se supone que debería tener una visión, yo no digo preferencial, simplemente digo evitar la asimetría que hay, por un lado, entre los medios de los grandes medios de comunicación respecto de la capital con respecto al interior, pero también los grandes medios de comunicación con los que de alguna manera nos definimos como medios de comunicación alternativos. Claro. ¿No? Entonces va de vuelta. Yo no digo un trato preferencial, lo que digo es, muchachos, si vas a tener prevista en la agenda 10 entrevistas, yo pretendo que 3 por lo menos de ellas sean dadas para los medios alternativos y la mitad de ellas por lo menos sean dadas para el interior. Totalmente, perdón que te corte, pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Hace unos días atrás yo lo conversaba con mi compañera de acá de programa, con Daisy, y le decía, era tan fácil llegar a los que estaban en plena campaña no electoral, que hoy en día son ministros, digo, porque les mandábamos sin tener tanto intermediario, no, mandábamos un mensaje y era lo más fácil llegar a ellos y coordinar una entrevista, y hoy en día no lo podemos. Mirá, te digo más, con el que tuve 1001 vueltas que nunca pudimos hablar con él fue con Andrés Ojeda. Después con los demás era muy fácil mandar un mensaje de nuestro teléfono personal y coordinar una nota. Sí, claro. Pero además yo creo, Mónica, que además, bueno, se ha profesionalizado y burocratizado el rol de la gente que de alguna manera se contrata o se elige como asesor de comunicación. Entre otras cosas por una cuestión elemental a la tarea, que es, bueno, tengo que justificar mi tarea, claro, ¿no? Entonces es como vos decís, lo que antes fluía o debería ser un canal que permitiera que fluya mejor, porque la idea no es tener más dificultades, para tener dificultades ya las tenemos. Claro, sí. Nadie se imagina que vos contratás a alguien para que te genere más dificultades, sino para que ayude. Bueno, pero eso no está pasando. Claro, eso no es lo que está pasando. Entonces en realidad poco menos que hay todo un trabajo de desgaste que tiene que ver con cómo vos generás un vínculo con un tipo que es el que abre o cierra la puerta de la comunicación con el cual vos querés llegar. Pero mira que esto pasa en esta suerte de novedad política, que es el mundo de la comunicación política, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo que una vez hubo un compañero, un colega periodista, que estuvo en preso con alguien que fue ministro. Perdonen un poco por lo grosero de la imagen, pero lo que él me contestó fue también bastante gráfico lo que me quiso decir, ¿no? Sí, sí. Y él le quiso hacer una entrevista a su compañero, que ahora era ministro, y bueno, y tuvo que pasar por una serie de filtros que finalmente, además, la respuesta final, después de mucha espera, de muchos filtros, de muchas consultas y todo lo demás, fue no. Y el compañero me decía, pensar que hace 25 años atrás yo compartía mis necesidades en el mismo espacio físico, en el penal de Libertad, y ahora no. Le estoy pidiendo una entrevista a alguien que prácticamente pasa a ser un desconocido. Pero bueno, pasado esto, vayamos a lo importante. El otro problema que creo es que hay una fascinación de los comunicadores o de un sector de los comunicadores que forman parte del gobierno de Orsi, que de alguna manera ven como un logro lo que fue la comunicación en el gobierno de Lacalle, e intentan hacer de Orsi lo que creen que una política de comunicación hizo con el presidente Luis Lacalle Pou, que para mí Luis Lacalle Pou no es más que una exitosa política de marketing. Sí. Pero una exitosa política de marketing que además tuvo un contexto político que no tiene Orsi. Primero, a mí me parece ya de plano espantoso que alguien intente hacer de Orsi un producto de marketing como lo fue Lacalle Pou, pero bueno,
cada cual contrata los servicios que quiere. Perdón que te diga esto, pero a simple vista es como que estaría tirando plata así nomás, porque digo, Orsi no da con esa figura de ser tan marketinero como la calle Pou. No da ni con la de la calle Pou, pero tampoco da ni con la de Tabaré ni con la de Mujica, pero por eso digo, ese es un problema que los asesores tendrán que ver. Pero a mí lo que un poco me hace ruido es la falta de capacidad política para además no intentar ver que solamente con una buena agencia de marketing no alcanza para haber logrado la imagen de la calle Pou, sino que es el contexto político. Y por ahora yo te lo resumo en 3 o 4 ejes que me parece que hacen a ese contexto político, porque el contexto político también es muy importante para el producto que vos querés generar. Sí. Lo primero fue el triunfo del Partido Nacional, ¿no? Sí. Después de 3 periodos de gobierno de la izquierda. O sea, lo novedoso en el contexto político era la derrota del posible cuarto gobierno del Frente Amplio y el triunfo del Partido Nacional, el Partido Nacional que ha ganado en la historia electoral de este país la menor cantidad de veces posible de elecciones, ¿no? Sí. Entonces, ese es un primer elemento que desde el punto de vista de la comunicación política es muy, muy potente. Es decir, venció a la posibilidad del cuarto gobierno de izquierda un candidato que en realidad responde a uno de los partidos que menos veces ha ganado las elecciones en la historia electoral de este país. Segundo, lo ganó con la novedad de la coalición multicolor. Es decir, el primer esfuerzo, el primer intento medianamente serio de la derecha política uruguaya de ir conjuntamente a disputar un espacio electoral. Ya lo había intentado contra Mujica, fueron derrotados, lo había intentado contra la calle Pou, contra Tabaré en su segundo periodo, fueron derrotados. Bueno, acá lograron pegar el batacazo y ganaron. Sí. Con otra novedad en el sistema político, que fue la aparición de Cabildo Abierto, ¿no? Es decir, varios elementos que hacían un contexto político realmente novedoso y un cuarto elemento, si me permitís, sí, que para mí fue el definitorio, que fue justamente la pandemia. Tal cual. Entonces, el producto que finalmente terminan generando de marketing, del liderazgo de la calle Pou, ese mismo liderazgo que nadie se explicaba cómo el Partido Nacional recibe tantas críticas y tantos cuestionamientos, cómo el herrerismo prácticamente viene bajando por un tobogán de escándalo en escándalo, pero la imagen de la calle Pou se mantiene prácticamente intocable. Bueno, tiene que ver con ese fenómeno. Ahora, ninguna de esas condicionantes están hoy. Así lograron cambiarle el formato del fenotipo y de la forma de hablar y de expresión de Orsi para asociarla a la de la calle Pou. Como un poco, no sé si acordás aquel cuplé de la Catalina en que los asesores de comunicación querían cambiar la imagen de Pepe para que fuera presidente y al final del cuplé Pepe se daba vuelta y aparecía con la máscara de la calle Pou, de la calle Viejo. Aunque aún así intentaran lograr eso, falta todo ese contexto político. Este es el cuarto gobierno, después de una pausa, nuevamente del Frente Amplio, y con una serie de expectativas que yo entiendo, que yo percibo que buena parte del electorado Frente Amplista aún todavía no siente contemplado. Yo creo que es algo generalizado, Ricardo, se puede percibir, o sea, abrimos las redes sociales y en cualquiera de ellas podemos llegar a leer que hay una desconformidad, ¿no? Y bueno, se suman también declaraciones de Lacalle, o como Lacalle Herrera lo dijo hace unos días atrás, ya empezó. O sea, entonces como que le siguen dando de qué hablar, ¿no?, a los demás. Bueno, pero lo que pasa es que, por eso te digo, en estos 100 días, si vos ves muchas de las medidas que se han tomado, ninguna de las medidas tiene el impacto que las expectativas colmadas de un cambio de gobierno generaron. Porque que vos me digas que vas a abrir, para mí es una cosa muy importante, pero que a mí me digas que vas a abrir el Consejo de Salarios más mayoritario de la historia del país, en realidad no es lo que la gente estaba esperando.
¿no? No. Eso es una muy buena noticia para los sectores que en pocos meses seguramente vamos a tenernos que sentar a negociar con las cámaras empresariales las condiciones salariales y las condiciones de trabajo, pero eso está en la tapa del libro, es lo que menos se espera de un gobierno progresista, ¿no? El impacto hubiera sido que hubieras dicho, bueno, vamos a convocar a un consejo de salarios, pero las pautas económicas que vamos a impulsar desde el Poder Ejecutivo van a ser estas y estas. Es decir, seguramente muchos de nosotros nos vamos a enterar cuáles son las pautas que el gobierno va a dar, seguramente en ese momento, lo cual no está del todo mal, pero no colma las expectativas de lo que la gente o de los sectores que votaron a la izquierda estaban mejorando. Y después hay otro capítulo que nosotros ya lo hemos venido conversando, que no lo vamos a desarrollar ahora por la hora, porque ya nos queda un minuto, sí, pero que tiene que ver, bueno, con estas ambigüedades en materia de política exterior. Yo debo reconocer que escuché al presidente Orsi en su reportaje al Observador sobre todo el tema justamente de Palestina y de Gaza. Sí. Y yo me quedé con la sensación, incluso haciendo un ejercicio de esos medios que rayan casi con lo psiquiátrico, de terminar hablando con el propio entrevistado y decirle, pero justamente lo que vos estás fundamentando son todos los elementos que vos estás diciendo para decir que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Sí. Yo puedo entender que Luther King, en una visión muy burocrática de su gestión, diga, no, bueno, pero yo no puedo hablar de genocidio porque no es como la ONU lo está diciendo, cuando en realidad hay integrantes de la ONU que están hablando de genocidio. Claro. Pero en el caso de Orsi, me parece que justamente, bueno, es lo que te decía. También me parece que ahí hay una serie de declaraciones, y tiene que ver con una cosa que vos expresabas sobre el principio de la columna, que me parece que está bien. Orsi dice, bueno, pero yo soy presidente de todos los uruguayos, no solo de un sector político. Pero entonces yo eso lo puedo entender para algunos asuntos, Mónica. Sí. Y aquí voy a terminar con esta frase que me parece que hace. Yo te puedo entender que hay algunas cuestiones que vos decís, está bien, hay algunas expresiones que son propias de la fuerza política a la que Yamandú Orsi pertenece, pero en tanto presidente de la República tiene que tener un cierto equilibrio con los uruguayos, que además no fueron pocos, por cierto, que no pertenecen a su fuerza política y que no lo votaron. Ajá. Ahora, en materia de derechos humanos, si lo que vos priorizás es una valoración de carácter político partidario sobre lo humanitario, entonces tenemos diferencias un poquito más profundas. Es como que mañana Yamandú Orsi me saliera a decir que no habla de genocidio y habla de guerra, como no podría decir que lo que en este país hubo fueron asesinatos, responsabilidad del terrorismo de Estado de quienes ocuparon el gobierno cívico-militar en este país. Entonces allí estamos teniendo algún problemita también de construcción de comunicación política. Ricardo Pose, supongo, no sé, que a como viene la mano, cada 100 días de gobierno estaremos haciendo un análisis. Bueno, no sé, espero que cada tanto habría que tomarlo, tendríamos que tomarlo nosotros con la independencia de poderlo hacer. Sí. Viste que estos son los primeros 100 días, después en realidad de esto no se vuelve a hablar hasta el año que viene. Cuando se cumple el año. Sí, de todas maneras, bueno, tenemos un tema de por medio que ya empezó, que seguramente sobre fin de año va a haber novedades, que bueno, que es el proyecto de rendición de cuenta y de presupuesto nacional, que allí se va a ver reflejado en la práctica, bueno, otros debates en lo que hace a, bueno, cuál es presupuestalmente lo que el gobierno concretamente va a priorizar y qué políticas va a priorizar, pero hasta justamente por eso es que a mí me preocupan las otras, Mónica. Sí. Porque más allá del tema de los números, de si hay plata o no hay plata, si el gobierno anterior nos dejó una herencia de un Ferrari abollado o no nos dejó un Ferrari abollado, Sí. en materia de derechos humanos y en materia de política internacional que tiene que ver con aspectos de derechos humanos, ahí no es necesario plata. Ahí es necesario definirse por una concepción, por una filosofía, claro, por una filosofía de lo que, de cuál es nuestra visión de lo humano y de la humanidad, y en eso no necesita que te voten ningún presupuesto. Ricardo Pose, pronta recuperación y nos hablamos el martes de la semana próxima.